Hoy quiero invitarlos a hacer un viaje, no a otro país, no a otro continente, sino al interior del mundo bajo nuestros pies. Vamos a hablar de algo que parece muy simple, pero que encierra miles de años de historia. Hablaremos de las rocas sedimentarias. Y dentro de este fascinante universo de las rocas, nos enfocaremos en un aspecto muy particular, su textura. La textura de una roca sedimentaria puede parecer un detalle menor, pero en realidad es una especie de código geológico. Esta guarda pistas valiosas sobre su origen, el ambiente donde se formó, el tipo de energía que la transformó y más. En otras palabras, estudiar la textura de una roca sedimentaria es como leer una página de la historia de la Tierra. Hoy vamos a explorar qué es la textura en estas rocas, cómo se clasifica, qué tipos existen, qué nos revela y por qué es tan importante tanto para los científicos como para el desarrollo humano en áreas como la construcción, la minería y la conservación ambiental. Así que prepárense para descubrir cómo hasta la roca más pequeña puede hablarnos si aprendemos a escuchar su lenguaje. Empecemos con lo esencial. ¿Qué es la textura en una roca sedimentaria? En geología, el término textura no se refiere a cómo se siente al tacto, aunque pueda parecerlo. En realidad se trata de la descripción visual y estructural de los componentes individuales que forman la roca. En el caso de las rocas sedimentarias, esos componentes son granos, fragmentos o partículas que han sido transportadas por agentes como el agua, el viento o el hielo. Y después de esto han sido depositadas, compactadas y cementadas a lo largo del tiempo. Entonces, cuando un geólogo analiza la textura de una roca, observa el tamaño de los granos que la componen, la forma de esos granos, si son redondeados o angulosos, el grado de selección o clasificación, es decir, si todos los granos son similares o si hay una mezcla variada. A veces, también se considera la orientación o disposición de los granos, especialmente en ambientes de depósito fluvial o marino. Cada uno de estos factores aporta información sobre el origen de la roca. Por ejemplo, si los granos son grandes y redondeados, probablemente fueron arrastrados por un río durante largo tiempo. Si son pequeños y mal seleccionados, puede tratarse de un depósito glaciar o de una corriente repentina. La textura es, entonces, una herramienta clave en la interpretación de los ambientes sedimentarios. Ahora profundicemos en los tres elementos clave que definen la textura de una roca sedimentaria: el tamaño, la forma y la clasificación de los granos. El primero, el tamaño de grano. El tamaño de los granos es una de las características más visibles. Se mide normalmente en milímetros y se clasifica en varias categorías. La primera es la grava, que es mayor a 2 milímetros, que es típica de los conglomerados. La arena, que va de los 0.06 a 2 milímetros, que es presente en las areniscas. El limo, que va desde el 0.0039 hasta 0.06 milímetros, común en algunas lutitas. La arcilla, quien es menos de 0.0039 milímetros, la cual es la fracción más fina, presente en lutitas y rocas arcillosas. El tamaño está directamente relacionado con el medio de transporte. Como por ejemplo, las corrientes de agua fuerte pueden mover grava, mientras que en ambientes tranquilos, como un lago, solo se llegan a depositar partículas muy finas como el limo y la arcilla. El segundo es la forma de los granos. La forma indica si los granos son redondeados, subredondeados, subangulosos o angulosos.
Esto depende de cuánto fueron transportados y erosionados. Los granos redondeados indican un transporte largo y prolongado, lo que suaviza sus bordes. Los granos angulosos muestran poco transporte o un origen cercano al lugar donde se depositaron. La forma es fundamental para interpretar el proceso sedimentario. Un ejemplo es un depósito aluvial joven, el cual suele tener granos angulosos, mientras que en una playa o un desierto presentará granos redondeados por el viento o el oleaje. También está la clasificación o selección. La clasificación se refiere a la uniformidad del tamaño de los granos dentro de la roca. Una roca bien seleccionada tiene granos muy similares en tamaño. Una roca seleccionada presenta una mezcla de tamaños, ya sean grandes, medianos y pequeños. Este grado de selección también da pistas sobre el agente de transporte. El viento y el agua tienden a producir sedimentos bien seleccionados. En cambio, los glaciares o flujos de lodo generan mezclas más desordenadas. Para entender mejor cómo la textura se relaciona con el tipo de roca, veamos algunos ejemplos comunes. El primero es el conglomerado, el cual su tamaño son de granos grandes. Grado. Su forma es redondeada y tiene una clasificación variable. Los conglomerados están formados por fragmentos redondeados de otras rocas. Su textura indica que fueron transportados por ríos o por corrientes que los llegaron a desgastar. La brecha. Su tamaño de los granos son grandes, su forma es angulosa y tiene una clasificación mal seleccionada. A diferencia del conglomerado, la brecha tiene fragmentos angulosos. Esto sugiere poca distancia de transporte, como en un desprendimiento rocoso o en la base de una pendiente. La arenisca, que su tamaño es la arena, tiene una forma redondeada a subangulosa y tiene una clasificación bien seleccionada. Las areniscas son muy comunes y su textura suele indicar deposición en ambientes como playas, desiertos o ríos. Está la lutita, el cual su tamaño es limo o arcilla. Su forma no es visible a simple vista y tiene una clasificación generalmente buena. Las lutitas se forman en ambientes muy tranquilos, como el fondo de los lagos o mares. Estas son compactas y de textura muy fina. ¿Qué es la textura en las rocas sedimentarias? La textura en rocas sedimentarias se refiere a su disposición, tamaño y forma de partículas, además de la compactación y cohesión entre ellas. Esto nos da información sobre procesos geológicos como transporte, depositación y diagénesis. Sus principales factores son el tamaño de grado, que van desde partículas finas inferiores a 0.004 milímetros hasta clastos más grandes superiores a 2 milímetros. Redondez, que determina el grado de transporte y desgaste de los clastos. Orden y selección, que evalúa la uniformidad del tamaño del grano en la roca. La compactación y la cementación, que define la resistencia y la capacidad de almacenar fluidos. Diferentes tipos de texturas en rocas sedimentarias. La textura clástica, que está compuesta por fragmentos de otras rocas o minerales transportados por agentes como agua y el viento. Un ejemplo sería la arenisca o las lutitas. Una arenisca fina y bien seleccionada sugiere deposición en un ambiente marino de baja energía. Un conglomerado con clastos angulares puede reflejar un depósito con alta energía, como un abanico fluvial. Las lutitas pueden indicar ambientes tranquilos como fondos marinos profundos, pero
¿Hasta qué punto es precisa esta clasificación? Porque dos geólogos pueden interpretar un mismo conglomerado de manera distinta. Uno se enfocaría en su matriz, pero otro priorizaría los clastos. Textura bioclástica. Se origina por acumulación de restos biológicos como pueden ser las conchas o los corales. Un ejemplo puede ser las calizas fosilíferas. Estas pueden indicar a entornos marinos ricos en fauna calcárea o, dependiendo del grado de compactación, puede ser un excelente reservorio de petróleo. Aquí también existe la subjetividad. ¿Por qué? Por ejemplo, una roca bioclástica puede clasificarse según la predominancia de fósiles. Pero ¿qué pasa si esos fósiles fueron fragmentados o dispersos? ¿Se mantiene esta clasificación? Textura oolítica. Un ejemplo puede ser la caliza oolítica, que son granos esféricos pequeños, y la caliza pisolítica, que son granos un poco más grandes. Estos indican ambientes marinos con alta energía y son claves en depósitos de carbonatos, que son explotados como material de construcción. Los límites entre estas texturas pueden difuminarse. En estudios geológicos, la diferenciación entre oolitos y pisiolitos depende de la escala de análisis. Textura micrítica. Está formada por lodo calcáreo extremadamente fino. Un ejemplo serían las calizas micríticas. Estas indican deposición en aguas profundas con baja energía. Puede ser difícil de diferenciar algunas texturas químicas con precipitación directa. Aquí la subjetividad se presenta con el análisis mineralógico, porque debido al tamaño se clasifica solamente por el tamaño en grano o se puede clasificar por su composición química. Entonces ahí es donde entra la subjetividad. A modo de conclusión, se puede decir que si bien existen clasificaciones estandarizadas, la interpretación de la textura puede cambiar según el enfoque del geólogo que la realice y también de la metodología que utilice. Un ejemplo podría ser el grado de madurez, que puede definirse por selección de grano, pero también por la estabilidad mineralógica. O también la compactación. Dos geólogos pueden considerar diferentes el grado de compactación según la técnica empleada. Microscopía óptica o rayos X pueden ser las técnicas que utilicen. Entonces, estas diferencias nos recuerdan que la observación geológica no es siempre absoluta, sino también depende de las experiencias, herramientas y el propósito del estudio.